Hola querida familia de Mariposea, bienvenidos a este espacio que ya se hizo una excusa para hablar de autismo femenino. Hoy me gustaría hablar de un tema que he mencionado en otro video, que es el monotropismo. Y quiero contarte realmente que esta es una de las teorías más potentes para entender cómo funciona nuestro cableado autista. Y fue desarrollada por Dina Murray, Mike Lesser y Gwen Lawson. Ellos son investigadores y son investigadores autistas. Por eso es tan importante conocer esto del monotropismo, porque realmente a partir de esta noción de la percepción monotrópica, eh, de alguna manera el capacitismo académico tuvo que empezar a darse cuenta que es necesario escuchar las voces desde la experiencia real de los autistas. Es decir, vamos a investigar, pero vamos a investigar con autistas sobre determinado tema, sobre determinado campo de investigación. Esta teoría del monotropismo, ¿qué es lo que dice? Dice que nuestra atención tiende a concentrarse más intensamente en una cosa a la vez. No es que no podamos atender a muchas cosas a la vez, es que nuestro cableado, nuestra mente está diseñada para profundizar y no para dispersarse. Por eso es que nosotros hacemos hiperfoco en nuestros intereses intensos, y por eso es que tenemos una capacidad tan profunda y tan maravillosa para poner atención en los detalles. Yo siempre estoy contando que voy a clases de batería. Me ha pasado de que la profesora a veces tiene varios objetos que para mí son desconocidos porque ella enseña varios instrumentos a la vez, y en una de mis clases yo no estaba pudiendo poner atención en lo que estaba tocando en la batería y el ejercicio me salía horrible, porque de este lado había un objeto que brillaba, y yo lo he dicho muchas veces, todo lo que brilla a mí me captura la atención. Y yo intentaba concentrarme en mi ejercicio, pero mi foco atencional se distraía hacia ese estímulo que brillaba y brillaba mucho para mí. Entonces llegó un momento en que no pude más y que le dije a la profesora, ¿qué es eso que está ahí? Entonces, ella, que es muy gentil y muy amable, se puso de pie, tomó el objeto y se puso a explicarme el origen de ese objeto y la función que tenía. A partir de ahí, mi atención de alguna manera se vio enfocada nuevamente en la batería. Es por eso que nosotros hacemos hiperfoco, porque tenemos esta forma de procesar la atención monotrópicamente, ¿no? Y esta teoría del monotropismo explica nuestras vivencias y nuestras experiencias autistas. De alguna manera, cuando tú te das cuenta que tu atención es monotrópica, te pones a pensar y ahí empiezas a percibir por qué te cuesta encontrar el interruptor que te permite dejar de hacer una tarea para empezar a la otra. Y por otro lado, puedes también de alguna manera explicarle a otra persona por qué cuando estás en una fiesta de cumpleaños, en una reunión social, en un evento entre colegas, de pronto estás solo conversando con una persona. Yo tengo amistades que me dicen, para hablar contigo en un congreso o para hablar contigo en una reunión hay que sacar fecha y hora, este, porque uno tiene esa tendencia a conversar y nos concentramos en una persona, hasta que viene otra persona, se introduce y comienzas a dialogar también con la otra persona. Pero no es porque vos tengas un interés afectivo, romántico o quién sabe qué con esa persona, sino porque realmente tu atención monotrópica está dirigida, está focalizada en la conversación, o en un tema. Es por eso que también a veces se nos acusa de que aburrimos, porque nos interesa un tema y como conocemos tanto de ese tema, le damos hasta gastarlo a ese tema. Entonces, también
esta teoría del monotropismo podría explicar de alguna manera por qué tendemos a interpretar el lenguaje de manera literal. Porque imagínate, frente a la frase, más vale pájaro hermano que 100 volando, tú estás con una atención monotrópica en la gramática de la frase. Entonces, como estás poniendo foco ahí, no encuentras que de pronto eso es un refrán que sirve para explicar que frente a muchas posibilidades, más vale que tomes una antes de quedarte sin nada, ¿no? Pero ¿en qué te concentras tú? Te concentras en la frase. Cuando alguien dice más vale pájaro hermano, la imagen que a mí me viene, mi mente autista conecta con una canción vasca que conozco desde toda mi vida, que habla precisamente de un pájaro al que le cortan las alas. Este, es una canción de Miquel Laboa, Chorí Choriá, y Y esta canción está hablando precisamente de un pájaro que al cortarle las alas eh, no va a poder volar. Y, y cuando pienso en este dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando, mi mente conecta inmediatamente con esto y me concentro en esa frase porque la imagen que me viene precisamente es la del pájaro atrapado. Entonces muchas veces puede ser que un niño, un adolescente autista, entienda la frase de forma tan literal que, que no pueda encontrarle la metáfora, el doble sentido o lo capcioso a algo que se le dice. Entonces, ¿por qué decimos que es importante que el monotropismo sea conocido y se divulgue en el mundo autista? Porque explica precisamente nuestras experiencias autistas. Explica que no es que no tengamos inteligencia, que si socializamos con una sola persona en una reunión, en una fiesta, no es porque tengamos un interés afectivo romántico o una predilección por esa persona. No es falta de empatía, es un estilo cognitivo diferente. El monotropismo no solamente alcanza para explicar nuestras vivencias autistas, sino que de alguna manera nos revaloriza desde el lugar de lo hermoso que es el foco atencional que nosotros hacemos y de esa cualidad que tenemos de ser detallistas. Los autistas estamos presentes en las necesidades de los otros. Vamos conociendo a las personas y sabemos bien qué es lo que esa persona necesita y somos atentos porque precisamente nos centramos en los detalles. Me gustaría leerte lo que dice el autor del libro La revolución neurodivergente del manicomio a la academia. Él dice, el monotropismo indica un procesamiento de la información de tipo túnel, lo que significa que la atención se centra en unos pocos puntos que absorben todos los recursos. Este túnel de atención no es siempre igual de impermeable y varía de una persona a otra. Más adelante dice, asimismo, la raíz de las dificultades sociales podría ser un tema atencional, ya que el túnel de atención dificulta la lectura del contexto. Es decir, tú quieres estar en ese cumpleaños, participar con todos, pero en vez de ver como una dificultad atencional que tiene Marta, Marta está haciendo una atención monotrópica a esa persona que de pronto me dijo, Marta, vení que tengo para contarte algo. Entonces me estoy dedicando a esa persona. Dice, pese a ello, existe una ventana en la que a través de momentos de alta motivación se pueden establecer vínculos y conexiones de manera significativa. A mí me pasa, me invitan a dar charlas, conferencias, a participar de algunas ponencias, organizar talleres en algún club barrial, en una iglesia, lo que sea, o en el ámbito académico. Y esa para mí es una ventana, digamos, de oportunidades que se me abre, porque sé
que no puedo poner atención monotrópica, de alguna manera tengo que autorregularme para poner atención en todos los que están participando de ese evento, que de pronto hicieron un sacrificio para ir y escuchar mi cháchara, ¿no? Entonces, lo interesante que es que esta investigación partió de personas autistas que viven a diario con esta atención monotrópica. El tema es que el mundo alista o neurotípico, como le quiera llamar, nos exige funcionar como si fuéramos politrópicos, es decir, estar atendiendo todo al mismo tiempo, cambiando constantemente de foco. Y eso lo que va a generar en los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos con autista es una división monotrópica que te lleve a saturarte, a un desgaste físico, a un desgaste psíquico y que puede llegar incluso a desarrollar un trauma. Porque de alguna manera lo que empiezas a experimentar es una sensación de fragmentación, de que estás rota por dentro. Porque el sistema, imagínate una jovencita con su primera experiencia laboral y que en vez de la empresa que la contrata, es más, la psicóloga que hace la entrevista laboral, en vez de poner atención en que es autista y no le pueden poner como primera experiencia laboral a, no sé, envolver paquetes, no sirve. Eh, Tienen que ubicarle en un lugar donde la persona pueda potenciar su atención monotrópica, estar atenta a esos detalles. Entonces, si a una jovencita o jovencito su primera experiencia laboral es en las fiestas, que generalmente es así porque es donde más contratan personal, unos meses, después te despiden, lo que hacen es ponerte en un lugar que para una persona autista es puro estímulo, porque estás envolviendo un paquete, pero viene otra persona en la cola y te dice, ay, a mí no me pones aquel papel, y viene otra, y a mí poneme la cintita roja, no, poneme la aquella, ay, te jorobo si te pido que también me envuelvas esto otro. Entonces, fíjate, son muchos estímulos a la vez y puede pasar que a término de día esa jovencita, ese jovencito que agarró su primera experiencia laboral precisamente en ese supermercado o quién sabe dónde, envolviendo paquetes, las personas digan, pero fue un desastre lo que hizo. Ahora, si de pronto es otra persona la que recepciona los paquetes y a esta jovencita o a este jovencito tú le pones en un lugar más aparte para envolver paquetes, te puedo asegurar que todo el mundo va a hacer cola para que le envuelva los paquetes, porque va a estar atenta a la moñita, al envoltorio del paquete. A mí me pasó de ir a hacer una compra hace unos años atrás, y quedarme maravillada con la forma y el diseño que le había hecho a los pliegues de papel para envolverme un regalo. Entonces le pregunto a la persona que me atendió si esta jovencita que había hecho esa envoltura no pertenecía a la neurodiversidad. Y me dice, es autista. Porque podemos reconocer eso. De alguna manera nosotros hacemos una lectura y podemos encontrarnos en el universo. Entonces me acerqué y le felicité porque realmente era hermosa la forma en los pliegues en las que había hecho y había envuelto el regalo. Que parecía más hermoso el envoltorio que lo que estaba dentro en sí. Entonces, la teoría del monotropismo explica muchas cosas nuestras y nos permite ya no vernos desde la patología, no vernos como tenemos un déficit en la capacidad atencional, sino que tenemos un estilo atencional totalmente distinto. Cuando la mente funciona de manera monotrópica, lo que necesita es estabilidad atencional. No se trata solamente solo de que te concentras y haces hiperfoco, sino de habitar un canal atencional profundo y poder realmente habitarlo de tal manera que te sientas cómoda. Es decir,
que te des cuenta que esta capacidad que tenés de atención monotrópica es un privilegio, porque cuando tú vas a un paisaje junto con otra persona que no es autista y se les dice de pronto que cómo les fue hoy, les gustó dónde fueron, la otra persona va a decir, era un bosque maravilloso o un parque bellísimo. Y tú, a la hora de hablar de esa misma experiencia como autista, vas a hablar seguramente del contorno de las hojas que vistes, del color, supongamos que es otoño, vas a hablar de los amarillos, de los ocre, vas a hablar de todo, la textura, de todas las texturas que había en esas hojas, vas a inclusive, si eres como yo, vas a decir, no sabes la corteza de un árbol, lo hermosa que era. Yo soy muy del toque-toque. Desde muy chica nadie quería ir a los museos conmigo, porque yo intentaba toquetear todo. Me fascinan lo que brilla, me fascinan las texturas, y seguramente si a ti te piden que describas ese paisaje, la persona lista lo va a decir lo va a describir como una globalidad. Fue un parque espectacular que vi. Tú vas a empezar a hablar de cada árbol, de cada hoja, vas a empezar a hablar de esos detalles, de los sonidos, de los cantos, hasta quizás esta otra persona no se dio cuenta que un búho estaba ululando y tú vas a decir, cuando estábamos recorriendo tal y tal cosa, un búho ululó y fue maravilloso. Y esta persona te va a decir, ¿y cuándo? Porque las personas alistas o neurotípicas analizan el contexto. Nosotros somos atraídos por todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Y es por eso que hacemos hiperfoco en los colores, en las texturas, en los sonidos, en los sabores, que también ese es otro tema para hablar sobre los problemas a la hora de la alimentación. Entonces, un sonido repetitivo, por ejemplo, una luz intermitente en el trabajo, un movimiento en el campo visual periférico, puede secuestrar la atención de forma involuntaria, como me pasó a mí en mi clase de batería. No podía poner foco en el ejercicio que la profesora me había puesto, porque mi foco estaba puesto en ese estímulo que brillaba y que yo desconocía que era ese objeto, que era el afinador de piano. Entonces, no es que Marta ese día eligió distraerse. Mi sistema atencional monotrópico fue capturado por algo que es de mucho interés para mí, que son las cosas que brillan. Entonces, lo que para una persona lista o neurotípica es ruido de fondo, para una mente autista monotrópica puede convertirse en el único contenido posible de la atención. Entonces, empezar a vernos desde desde la potencialidad y desde las capacidades hermosas que tenemos, nos aleja precisamente de esta visión que tiene el mundo académico, capacitista, de vernos siempre con un déficit, del lado de la patología, del lado de los raros, los frikis, los que estamos rotos. Y de esa manera, esta teoría del monotropismo rompe precisamente con ese paradigma de que nosotros somos los raros. Porque, ¿qué pasa? Nuestro foco atencional monotrópico, al permitirnos entrar en atención, en una forma de visión de túnel, nos captura y nos hace muchas veces perder la noción del tiempo, tener una alteración en las conductas basales, alimentación, higiene, sueño, lo que sea, porque estamos tan concentrados en algo que es como que el resto de las vivencias desaparecen de nuestro foco. Pero lo interesante es que esta teoría explicaría también por qué a veces las personas autistas colapsan o se angustian cuando alguien les interrumpe y están poniendo una atención monotrópica. Porque es un estímulo externo que de alguna manera viene a irrumpir con eso que tú estás poniendo atención. Entonces es una ruptura abrupta del foco atencional y eso puede generar ansiedad, frustración o incluso angustia.
Yo hace poco me puse a dialogar con una compañera de trabajo que me decía que su hijo tiene autismo y ella me comentaba que desde que no empezó a usar auriculares con cancelación de ruido, eh, rendir parciales en la universidad se le hacía muy difícil, porque si bien era un joven brillante, en los exámenes en la universidad a veces son 100 personas en un salón. Entonces hay ruidos, hay rumores, hay cuchicheos, hay gente que golpea el lápiz sobre el escritorio, hay pies que se arrastran, sillas que se empujan. Entonces todas estas cosas para una persona con autismo es una sobrecarga sensorial tan intensa que le impide hacer hiperfoco y concentrarse en ese parcial, en ese escrito, en esa tarea que tiene que hacer. Una vez que conoce este joven los auriculares con cancelación de ruido, no es que para él no sabía que existían, sino que lo conoce él, para él mismo. Él sabía que existían los auriculares con cancelación de ruido, pero nunca había tenido necesidad de usarlos. Pero cuando llega a la universidad se da cuenta que los necesita. Entonces empieza a usarlos y le plantea a los docentes que para él va a ser una herramienta que le va a permitir funcionar. Empezó a mejorar sus notas, empezó a irle mejor en los trabajos, empezó a irle mejor en los parciales, porque de pronto un compañero, dos, tres bancos atrás, arrastraba una silla o sacaba algo de la mochila, y esos ruidos él los percibía tan intensos que lo sacaban de esa atención monotrópica. Y esto le generaba mucha angustia y terminaba después de cada parcial, no solamente frustrado porque no había podido dar todo lo que sabía, sino porque también se sentía, decía, ¿no? Me siento anormal por no poder rendir un examen cuando sé y sé mucho. Y no es que fuera una normal, es que estos estímulos sensoriales estaban de alguna manera impidiendo su foco monotrópico de atención. Entonces no podía dar lo mejor de sí. Así que esta teoría es realmente maravillosa para nosotros. Por otro lado, desde esta teoría del monotropismo podemos de alguna manera entender el aleteo de manos, podemos entender el por qué una persona autista se mece o por qué necesita tener una pelotita en sus manos o un objeto cualquiera sensorial, porque a veces puede ser que se balancee, que tararía una canción y que no verlo como un comportamiento extraño. Ahí están los raritos haciendo lo suyo, ni que tampoco es un déficit de control. Dejar de mirarlo desde el lado de la rareza y empezar a darse cuenta que quizás estas conductas de la persona autista están vinculadas con la necesidad de, de ponerle un parate a todas esas interrupciones que le sacan de la atención monofocal. Entonces, quizás si en vez de dejar de decir, mirá las rarezas que hacen, podemos empezar a decir, mirá las estrategias que usan, la visión es completamente distinta. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la autoestimulación, el mecer el cuerpo, el aletear las manos, tararear o lo que sea, te permiten autorregularte y volver a focalizarte en lo que estabas haciendo. Entonces, esto, si lo vemos como una estrategia de regulación, nos quita de la idea patológica de que somos los frikis. Entonces, introducir un estímulo predecible, autogenerado y controlado te puede permitir estabilizar ese sistema sensorial y ayudarte a filtrar los ruidos o el caos externo. Entonces, en lugar de dispersarse en la persona con autismo, lo que le puede permitir es sostenerla. Entonces, ¿por qué no nos ponemos como maestras, educadores, profesores, a ver si el niño que comienza a aletear o el niño que se para y que se va y que viene
o el niño que empieza a tocar una textura, no será porque algo le está interrumpiendo su atención monotrópica en un interés que tiene y de alguna manera le está como descompensando, le está quitando de ese foco atencional y lo que el niño o la niña está haciendo es estabilizando el sistema sensorial. Y lo que quiere es precisamente quitar ese estímulo perturbador y poner atención y foco en aquello que le interesa. Entonces, desde esta perspectiva, si lo miramos desde esta mirada de la neurodiversidad, las conductas repetitivas, las conductas autoestimulantes de una persona con autismo, no son signos de disfunción, son intentos de alcanzar un estado de flujo, un equilibrio, una coherencia interna y una autorregulación. Entonces, releerlas de esta manera implica dejar de decir los autistas son raros y empezar a decir las mentes autistas son extraordinarias porque tienen una capacidad para autorregularse que les permite volver a focalizarse, les permite volver a poner foco en eso que tiene interés. Por eso es tan importante que las teorías que se hacen sobre autismo sean y partan de mentes autistas, porque no solo explican mejor nuestra experiencia, nos validan y nos recuerdan que no estamos defectuosos. Tú sabes que en el 2023, Fergus Murray, que es un investigador, empieza a preguntarse si el monotropismo no es solamente de las personas autistas, sino que también puede explicarse en las personas con TDAH. Y de esa manera, no ver a las personas con problemas y dificultades atencionales como un trastorno de déficit, sino empezar a mirarlas con otra misericordia, darle otra mirada. Y quizás ese niño que se para, que va, que viene, que conversa y que no para, que tiene una hiperactividad de la gran 7, quizás no es que el loquito de la clase que no puede poner atención. Quizás todos esos movimientos que hace es la forma que su mente y su cuerpo encuentran para autorregularse y poner atención. Porque atiendo muchísimos niños con TDAH y te puedo asegurar que cuando algo les gusta, no salen de ahí. Tienen un nivel atencional monotrópico. Y me parece interesantísimo que Murray se esté dedicando a esto ya hace cerca de 3 años. Porque eso nos permite también ver que muchas de las cosas que hoy consideramos trastornos puedan ser vistas de pronto no como trastornos, sino como formas distintas, neurodiversas, de poder estar y habitar el mundo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si algo de lo que hoy escuchaste te resonó, como digo siempre, cualquier palabra que te haya servido, a veces basta para empezar a transformarnos, a tener ese deseo de aprender más sobre nosotras, ese deseo de poder entender un poco más cómo funcionamos. Yo te dejo hoy con una de mis mariposas, la mariposa verde, y el recordatorio de que incluso después de toda una vida, siempre es posible alzar el vuelo.